Hola, muy buenas tardes. Soy Óscar Castro del curso C2 de la carrera de Comunicación Social en Línea. El libro que nos tocó exponer a mí y a mis compañeros el día de hoy es La semiosis social. Los integrantes de este grupo somos Georgie Congo Moreira, Helen Pérez Olaya, María Ruilova Cabal, Julissa Narváez Jaramillo, Naomi Borja Murillo y mi persona Óscar Castro Serrano. El primer tema que vamos a tratar es un pequeño resumen sobre el libro, lo que llamamos introducción. Este libro está compuesto por los diferentes aspectos sociales que vienen en conjunto con el omisor, cumpliendo de esta manera la totalidad de su rol como transmisor de la información. Existen investigaciones a mediados de 1980 y a finales de los 2000 en los que los investigadores trataban de resolver las diferentes dudas que lo acomplejaban. La conformación de los colectivos identitarios, las estrategias, las cuales eran grandes constituyentes de los colectivos, que interpelan en el conjunto plural o individual en singular. En este grupo podemos analizar los cuadros teóricos que se relatan a lo largo de la década, como la política, los radios de televisión, la divulgación científica, etc. Además de este tema, abordaremos lo que son discursos, tratando de demostrarlos bajo un modelo ternario sobre el signo. La búsqueda de ciertos modelos pragmáticos posee las diversas posibilidades de la compleja. El tema número 1. La ideología y la cienticidad. Me propongo buscar aquí lo sustancial de una visión respecto a una vieja cuestión, cuya instancia demuestra tradicional intelectual y expone un problema, la de las semejanzas y las diferencias entre ciencia y doctrina. Una teoría de la ideología forma parte, como ya lo dijimos, de una teoría general de la producción social de sentido. Por consiguiente, si intentásemos tomar en serio la iniciativa de construir una teoría en sentido como dependía de un sistema beneficioso, no debemos olvidar que un sistema beneficioso está construido por una articulación entre producción, circulación y consumo. El que examina un cuerpo textual para detectar en operaciones discursivas es, visiblemente, él, además, un receptor. Esta postura de lectura determinada en el entorno de la teórica de los discursos no coincide con la postura de los clientes. El punto número 2. Fundaciones y textos de fundaciones. Se trata de entender que el surgimiento de las prácticas de producción de conocimiento relativo a un campo definido de lo real, de tanto fenómeno histórico. Esto se divide en tres partes. Punto número 1. No posee la unidad de un evento, es un proceso y no un acontecimiento singular. Punto número 2. No posee la unidad de un acto, cuyo origen podría ser un representante humano no singularizado. Punto número 3. No posee la unidad de un espacio ni de un lugar, por consiguiente es inútil buscarlo en alguna parte. Estos tres puntos que acabo de rechazar son indisociables. Han contaminado gravemente un enorme conjunto de teorías sobre la crónica de la ciencia. Nos hace falta, por consiguiente, elaborar una teoría de las fundaciones como proceso sin fundador. Tema número 3. Interludio a propósito de un juego visual. Es una mezcla de los dibujos. Lo mismo pasa con los textos en fundación, poniéndose, sea del criterio de su producción, sea del de su reconocimiento. Resulta evidente que toda mirada frontal del escrito no va a poder ofrecer más que una imagen nebulosa en lo que se mezclan ambas lecturas. Las secuelas de una mirada frontal son claras e inevitables. Se discutían sobre el infinito, sobre lo cual es nuevo y de lo cual es viejo. En el escrito, claro. Se aspira a hacer la participación, pero de lo cual debe situar previamente de la separación y de lo cual del lado bueno. Parece que el labor únicamente puede desarrollar el costo de una fragmentación precisamente arbitraria del escrito. Muchas gracias. Buenas tardes, continuando con la exposición de semiótica, hablaremos sobre Comte y el lenguaje, partiendo desde el punto
o tomando como referencia el curso de lingüística general. El curso de lingüística general, como su nombre lo indica, habla sobre la lingüística o el lenguaje manejado a raíz del punto del positivismo, dando razón a un nuevo orden social que fue generado gracias al capitalismo industrial. ¿Qué quiere decir? Que con el aparecimiento del capitalismo y la industrialización se generó un nuevo orden social o una nueva estratificación social que podríamos decir que en la actualidad aún se mantiene, pero sería un análisis mucho más profundo para ver si este orden social generado por el capitalismo industrial sigue siendo igual o ha cambiado a este entonces. Pero también sale el insertarlo a una realidad mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que se trató de que esta nueva orden social se agrande y se haga realidad en masa, en una gran amplitud. Pero sin embargo también surgió el que no bastaba naturalizar el orden social, sino que hacía falta moralizarlo naturalizándolo. ¿Qué quiere decir esto? Que había que moralizar a las personas de una manera natural sobre este nuevo orden social generado por el capitalismo industrial. Muchas gracias. Tema de exposición es sobre el capítulo 2, los subtemas 5, 6 y 7. Como primer subtema tengo el sentido como producción de discursiva. Aquí nos va a tratar sobre la teoría de los discursos sociales, que son un conjunto de hipótesis sobre los modos de funcionamiento de la semiosis social. Consecuentemente, la teoría de los discursos sociales no se trata de caer en el reduccismo semiótico, sino de reducir los fenómenos sociales a fenómenos significativos. Las ciencias sociales suponen en general que los diversos fenómenos que ellas estudian son significantes. Por lo tanto, solo en el nivel de la discursividad, el sentido manifiesta sus determinaciones sociales y los fenómenos sociales develan su dimensión significante. Como segundo punto, yo le voy a hablar sobre la red de distancias. También podemos decir que en la red de distancias habla sobre el ideológico y el poder. Estos remiten a dimensiones de análisis de los fenómenos sociales y no a cosas o instancias. Como tercer punto tenemos a el cuerpo reencontrado. Aquí nos va a determinar cuáles son las propiedades que caracterizan un discurso cuando es y cuando no es. Por ejemplo, aquí, para un signo psíquico, un sujeto sin cuerpo. Para un signo material, un sujeto con cuerpo. También podemos decir que el aspecto esencial que resalta de nuestro esquema es la distinción entre producción y reconocimiento. Gracias. Capítulo 2 al tercer término. La extrañeza de la lengua a la trivialidad del instrumento, si se quiere esta distinción, se localiza en el interior de la lengua. En la lengua, en efecto, hay elementos abstractos y elementos concretos. Un poco más lejos, la importancia de la naturaleza, temario del modelo del sentido, es subrayada por Peirce de manera categórica. Pero por semiosis entiendo, al contrario, una acción o influencia que es o implica la cooperación. De Freud, sujetos, un signo, sujeto y su interpretante. Esta influencia relativa, no siendo en manera alguna reducible en acciones entre pares. Ya vimos en el texto de Corps el principio de la literalidad no tenían de hecho las consecuencias incalculables, cuyo anuncio acompañaba su formulación. Todo pensamiento, por lo tanto, debe necesariamente ser un pensamiento en signos. Se puede decir que, para Peirce, en la mayoría de sus textos, real y existente no son sinónimos. No cabe duda de que hay una fluctuación a lo largo de todos los escritos de Peirce, que afectan los conceptos de realidad, posibilidad, existencia. Es real para Peirce lo que no es ficción, lo que es verdadero, y el conocimiento es verdadero porque el pensamiento de una persona particular o de un grupo particular de personas atribuye a su predicado a su sujeto.
sino que lo es independientemente de que una persona o grupo de personas puedan pensar al respecto. En relación a las combinaciones, los elementos de las tres tricotomías de la primera clasificación de los signos. Es en efecto sabido que después de haber presentado las tres tricotomías construidas aplicando los tres criterios de la prioridad, la secundidad y la terceridad, en la relación triádica, que es un signo, el signo es el que determina los otros dos componentes. Capítulo 3. El sentido inverso. Subtema 3. Entre la producción y el reconocimiento, el impasse de la pragmática no convencionalista. Desde la perspectiva de la teoría de la discursividad, Verón criticó la posición de la continuidad y la fractura de la explicación de la producción científica. La continuidad prioriza el momento de producción del texto y el foco está en determinar los antecedentes y los precursores. No se puede explicar el nuevo contenido del texto fundacional, está influenciado por anécdotas. Por el contrario, la teoría de la ruptura siempre se coloca en el reconocimiento y trata la nueva producción como una emergencia. Subtema 4. La producción de la significación lingüística. El gato jamás estuvo sobre el felpudo. Saussure sentó las primeras bases de la lingüística. El segundo pertenece a la biología de Chomsky, cuya naturaleza entiende el lenguaje como la capacidad biológica que existe en todas las personas. Esta forma de entender el lenguaje será compatible con la ciencia dedicada a comprender la fusión del social discurso. Por escrito, solo hay indicios de que el segundo fundamento de la lingüística y todas las ciencias sociales se registran en esta nueva era, a la que llamamos posmodernidad. Después de Lyotard, la ciencia es un juego de habla, ciencias sociales y ciencias naturales por igual. Subtema 5. El fin de los funcionalismos. El fin de los funcionalismos es un cierre del libro, pero también aparece como el enunciado perteneciente a la segunda fundación de la lingüística y la ciencia. La propuesta de Verón es mostrar cómo se entrelaza el discurso social y cómo se entrelaza el discurso histórico. En definitiva, el problema en fundamentos es delimitar el surgimiento de la ciencia a partir de la unidad histórica adecuada. El funcionalismo estructural ya no es necesario y los juegos de idiomas tienen el rango de efectividad más amplio. El desarrollo teórico del libro La semiosis social del autor Eliseo Verón está centrado en el estudio de los discursos sociales. Sostiene que estos funcionan dentro de la sociedad y producen sentido. El tercer capítulo de este libro se titula El sentido inverso, el cual se subdivide en 5 capítulos. Como primero tenemos significación, lingüística y el problema de la convencionalidad. Chomsky menciona que todo locutor oyente está dotado para pronunciar y comprender una frase o palabra. Asimismo, recalca la producción y el reconocimiento. Por ejemplo, cuando un hispanohablante o idiomático escucha una palabra fuera del contexto, se pone en reconocimiento para investigarla y acudir a la visión lingüística. Todo discurso se relaciona a partir de determinadas reglas semánticas y sintácticas. Austin clasifica los actos del lenguaje en locutorios y perlocutorios. De esa manera distingue el acto fonético, el acto fático y el acto rético. El origen del sentido se da en la sociedad y circula en ella, es decir, va adoptando varias formas a medida que se van difundiendo los discursos. Como segundo tenemos verdaderos y falsos performativos. Los géneros no son verdaderos ni falsos, sino que se crean como discurso de identidad primaria y estable. Ciertas actividades sociales están sujetas a normas reguladas por convenciones que definen un resultado propio. La teoría de los actos del lenguaje se distribuye en una noción de la actividad involucrada. En el decir no promulga que hacer es interactuar, ni que decir es jugar, más bien se basa en que decir es hacer cosas por medio de palabras. La historia de la sociedad está en lo que se produce sentido, en las diversas interacciones en los discursos o razonamientos. En conclusión, en definitiva, como conclusión y análisis de caso, podemos decir que la semiosis social tiene diversos capítulos, los cuales se los debe estudiar
de manera correcta y ponerlos en práctica para poder comprender cada etapa de la semiótica. Por otro lado, el COMTE y el lenguaje es todo aquel discurso que en las novedosas condiciones de la vida industrial formulan las normas que permitirán la constitución de lo social. Consecuentemente, no se trata de caer en el reduccionismo semiótico, sino de reducir los fenómenos sociales a fenómenos significativos. Si el sentido está entrelazado de manera inextricable con los comportamientos sociales, si no hay organización material de la sociedad, ni instituciones ni relaciones sociales, sin producción de sentido. Es porque esta última es el verdadero fundamento de lo que corrientemente se llama representaciones sociales. Una teoría de los discursos sociales puede darse como meta al análisis de la producción de lo real. En definitiva, quiero decir que la red de distancia resulta evidentemente que el contenido de lo que se llamará las condiciones productivas variaría según la problemática de la investigación. También podemos decir que en esta semiosis nosotros podemos determinar cuáles son las propiedades que se garantizan y cuál es el discurso que se puede determinar y cuál es el discurso diferente de otro, sometido a condiciones productivas diferentes y en que es equivalente a otro que forma parte de la misma clase, es decir, que está sometido a las mismas condiciones. Sería un error pensar que el problema de la articulación entre los tres órdenes del sentido solo es pertinente en el nivel de los intercambios interpersonales entre actores sociales. Muchas gracias.